Ahora estamos en una calle donde supuestamente la gravedad funciona al revés. Lo que tiene que subir, baja, y lo que tiene que bajar, sube. Vamos a ver con nuestros propios ojos si es verdad o no. Astrid, cuéntame, ¿es verdad que aquí la gravedad funciona al revés? Sí, funciona. ¿Por qué aquí la gravedad funciona al revés? ¿Es por algún imán o algo mágico? Porque imán. ¿Dónde está el imán? Aquí. Aquí está un imán abajo, subterráneo. Sí. ¿Sí? Esta parte, como parece que estamos todavía subiendo, no es una subida, que es una bajada. Han venido muchos youtubers, incluso mi amigo AdoVlogs, para ver si es verdad que en esta calle la gravedad funciona al invertido. Queremos saber si es verdad que aquí la gravedad invertida. Es la gravedad invertida de ese punto para acá. ¿Ustedes lo han comprobado? Claro que sí, lo hemos comprobado. Todo el mundo está convencido. Confío más en la ciencia que en los mitos, pero uno nunca se sabe. Llegó una moto, vamos a ver para dónde va la moto. Aquí está neutral y va hacia allá. ¿Cómo funciona eso científicamente? Solo sí que la gravedad para acá arriba. Amigo, puedes poner en neutral el carro para probar eso de la gravedad. Mira, está en neutral y está subiendo supuestamente. Se ve que de aquí para allá hay como una subidita. Es verdad que aquí la gravedad funciona al revés. Correcto. Puede poner su carro en neutral ahorita. Está en neutral, va subiendo el carro. Hay que preguntar a los expertos, a un taxista. Ese carro tiene que ir hacia allá, ¿verdad? Pero vamos a ver si va para arriba en vez de atrás. Está subiendo supuestamente la calle, pero el carro va para atrás. ¿Cómo es posible esto? Se supone que es como magnetismo. Magnetismo hay. ¿Dónde está el magnetismo? Yo creo que de abajo. Pero es verdad que hasta llegó NASA de Houston a comprobar. Venía a hacer pruebas acá supuestamente de ello. ¿Miraste los astronautas con sus propios ojos? No. Ojos, no. ¿Qué dirección va el agua aquí en Comayagua? ¿Para abajo o para arriba? El agua está yendo para arriba. Eso tiene que decirnos la verdad. La salvavidas no miente. Mira, hacia allá. Vamos a ver con la botella de salvavidas. Eso no es patrocinada por salvavidas, mi gente. Un envión para allá. Ok, está plano. ¿Será que tiene goma esa botella? Porque no mueve. Ok, aquí es donde tenía el agua. Un envión hacia allá. Quedó dormido. Vamos a hacer la prueba final, mi gente. Con esto vamos a comprobar si es una subida o bajada. La burbuja de aire está allá. Significa que como el aire sube, ¿verdad? Uno lo mira como que sube, pero si usted lo mira de otro ángulo, se mira como que bajara. Entonces por eso es que es problema visual más que todo. Cuéntame cómo funciona esto de que parece que está subiendo aquí, pero todo va hacia allá. Lo que más dicen eso son los ciclistas, que se le detiene la bicicleta. ¿Usted qué dice? Para mí sí. De repente llega una bicicleta. Es verdad que aquí la gravedad funciona al revés. Sí. Podemos ver con la bici. No estoy moviendo y se ve que la bike va para arriba. Se ve que la bike va para arriba, no estoy moviendo. De aquí fui hasta allá sin mover nada, ¿va? ¿Por qué la gravedad supuestamente funciona al revés aquí? Porque yo creo que viene con envión. Interesante, una nueva teoría dice que es por un envión. Hello, are you here to do the gravity test? No, I'm just coming to say hey. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? From the States, but I live here in Honduras. Love Honduras. Oh my gosh, míralo esto, ese sí, es un catracho de corazón. Yo andaba en moto una vez y sí se paga por atrás. Y siempre cuando ando con mi familia, yo traigo para aquí. Oiga, comprobado con un estadounidense, son varios países que... Mi corazón soy catracho. Ajá, Así. cara estadounidense, corazón, catracho. Así es. Mira la cantidad de gente que viene aquí todos los días para comprobar si es verdad la gravedad va para arriba o no. Según un canal de YouTube aquí de Honduras, GeoGiras HN, supuestamente todo es una ilusión óptica. En este canal intentaron desmentir esa teoría de que aquí en Comayagua la gravedad funciona al revés. Cada persona ha llegado a su propia conclusión. La mía personalmente, esto simplemente es una ilusión óptica, pero si ustedes quieren comprobar, ven hacia aquí, en la calle hacia el volcán aquí en Comayagua. Uno de los mejores lugares para desayunar aquí en Comayagua es el Mercado San Antonio, también conocido como el Mercado Viejo. ¿Cuáles son las opciones de desayuno aquí en Comayagua? Huevitos estrellados, frijoles licuados y aguacate, queso, mantequilla, lo más delicioso que puede haber. Bueno, usted sí sabe cocinar, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún esposo muy feliz por allá? No, soltera. ¿Soltera? Oiga, mi gente, cuéntame un poco sobre el mercado. Los productos que vendemos nosotros son muy buenos. ¿Cómo se llama el restaurante aquí? Golosinas Ninfa. ¿Quién es Ninfa? Yo soy Ninfa. Usted es Ninfa. ¿Cuántos años tiene el restaurante? 93 años. ¿Y quién inventó la receta de esa comida? Usted. Cuéntanos, ¿cómo es el sabor de la baleada hoy? ¿Qué es lo que tiene adentro de una baleada? Eso, frijoles. Y doña Ninfa es su abuela, ¿sí? Ella es su... Amiga. Es verdad eso. ¿Sí? ¿Con qué vas a desayunar hoy? Dos baleaditas. Usted viene de Villa de San Antonio para comer donde doña Ninfa. Sí, es que yo vengo a arreglar zapatos.
¿Eso qué es? Patemico. Patemico se llama. Ahí se meten los zapatos para clavar. Pero hoy no se clava, hoy solo es costura. Costurar. ¿A cuánto reparas un zapato? A 40. Yo ahorita voy a ir allá abajo, por Boulevard abajo. Caminando, buscando gente que necesita. Stephanie, cuéntame del sabor de la baleada aquí del mercado. O sea, llegó al mercado solo para comer hoy. ¿Cuántos años llevas comiendo aquí en el mercado? Casi un año. Nicole, ¿cuánto vale el café aquí en el mercado? 7 lempiras apenas. Ya llegó la comida. Vamos a desayunar con Don José y Erika. ¿Qué dice Erika? Muy fresco los aguacates. Vamos a probar los plátanos con mantequilla. Bueno, ¿y a qué horas te levantas para venir a trabajar? A las 5. Bien temprano. Vamos a armar una burrita. Wow. ¿Qué platos de comida venden aquí? Pollo frito. Para usted, ¿aquí en Comayagua? ¿Es pollo con tajadas o es pollo chuco? Normalmente aquí en mi negocio yo le llamo pollo con tajadas. También tenemos las famosas catrachitas. ¿Y ella es una catrachita? Ella es una catracha. Catracha. Doña Ninfa, ¿qué es el sueño que tiene usted para su restaurante? Lo que más deseo es superarme aún más mi negocio. En algún momento en el futuro su hija y nieta van a ser las herederas. ¿Algún mensaje para su nieta que tal vez está muy chiquita ahora, pero tal vez en 5 o 10 años va a ver ese mensaje? Es que ella se supere, no se quede estancada. Yo he crecido mucho y así espero para ella también lo mejor. Y la mejor manera para apoyar a las emprendedoras aquí del mercado es con nuestras panzas. Cuéntame de las sopas aquí que desayunan. Desayuno, almuerzo, cena, sopa. Siempre sopa aquí. Siempre, en la noche. Nos gusta mucho la sopa todos, ¿sí va? Usted es la que inventó esa sopa aquí. La abuela. ¿Y ese restaurante cuántos años ya tiene aquí? De 1970. Más de 50 años perfeccionando ese sabor de la sopa. Gracias. Eso es desayuno, mi gente. Eso no es almuerzo. Señor, ¿sabe si esto es picante o no tanto? No pica. No pica. ¿Cuánta cucharada usted? Las 3 flechas. 3 cucharadas. 1, 2, 3. ¡Qué grande! Ese limón. Vamos a probar la sopa de Doña Sierpa. Muy suave el sabor, muy profundo. Tiene el sabor de res y mucha verdura. ¿Qué dice del mondongo para el desayuno, señor? Rica. Todos sopeando. Eso solo se ve en Comayagua. ¿Será que en la costa norte, como hace tanto calor, nadie atreve a tomar sopa en la mañana? ¿Como con la yuca? ¿Ustedes que están aquí trabajan en el mercado o trabajan en otro lado? En el campo, la montaña, arriba. Nosotros bajamos aquí al pueblo. A comprar para llevar allá. Sí, para llevar para la montaña. ¿Por qué escogieron el puesto de ella hoy? No, que no somos clientes de ella. Siempre viene aquí. Sí, siempre venimos a comprarle comida a ella aquí. ¿Y qué están cultivando aquí en Comayagua? Traemos cafecitos de allá a la montaña. Dicen que Comayagua y ese sector Marcala es de los mejores cafés del mundo. Es el mejor café. ¿Cómo se siente cuando el café de Comayagua y Marcala ganan premios en otros países? Uno se alegra. Vamos a probar el arroz con la sopa. 80 lempiras, ese gran plato de sopa con 3 tortillas, arroz, limón, encurtido y grandes amigos. Qué montón de carne, muy rico. Doña Sierpa, ya llevas tantos años perfeccionando la receta. ¿Cuál es el sueño que tiene su restaurante? Cambiarlo más. Ahorrando dinero poco por poco a lograr ese sueño. En el nombre de Jesús. He ido a muchos mercados aquí en Honduras. Lastimosamente, no he visto un mercado que se ha recuperado al 100 después de la pandemia. Muchos puestos cerrados. Pero aquí en el mercado es donde vienen los sabores verdaderos de la comida catracha. Estamos en Mercado San Francisco, también conocido como el Mercado Nuevo. ¿Por qué aquí dice Mercado Nuevo? Ya tiene como unos 20 años. No es nada nuevo. ¿Qué productos se puede comprar aquí en el Mercado Nuevo? Ropa, calzado, frutas, verduras. Muchas gracias, José. Los puestos están ya dentro de las calles, entonces no hay mucho espacio para que pasen los carros. ¿Cómo es la moda de pantalones de los jóvenes en Comayagua? Pegado. ¿Cuánto vale un par de pantalones aquí en el Mercado Nuevo? 280 de esto. ¿Usted me va a comprar uno? Gracias. Amigo, ¿cuánto vale la naranja? 5, 20 la bolsa. ¿Esto cuánto vale, amigo? 20. Aquí en el Mercado Nuevo, 20 lempiras para prácticamente una mitad de una sandía. Vaya, le invito a una sandía. Muchas gracias. Muy jugoso. ¿Cómo es para vender productos de Tigo aquí en el Mercado Nuevo? Vengo empezando, la verdad. ¿Cómo ha sido de nervios un trabajo nuevo? He cansado, la verdad. ¿Cuál es la meta que tiene? 170 chicos vender. 170 chips. Sí. ¿En cuántas semanas? Ahorita lo que termina el mes, bastante. No, me quemo todo. Parece que esto es la calle de los pescados, frijoles, verduras, frutas. Aquí hay chicharrones también. Tengo un camarógrafo que anda con un poquito de diarrea. Tapón. Nunca he visto esto. ¿Cuántos de esos tiene que tomar? Una cada 6 horas. ¿Cuánto cuesta? 8 lempiras.
Hay un mercado entero que tiene un edificio. Eso también es parte del mercado aquí. No, hombre. Nosotros habíamos pensado que el mercado solo era la parte de afuera. Este mercado tiene como la estructura de las ruinas de Copán. 10 veces más grande que el mercado viejo. Amigo, ¿cuánto vale la carne por libra aquí en Comayagua? 75. Una mitad del primer piso es carne, la otra mitad es comida. Vamos a ver qué es lo que tiene en la parte de arriba. Es un buen ejercicio después de sopear. Cuéntanos de la piñata aquí. Nosotros hacemos aquí piñata. A mano. Ajá. ¿Esto en qué va a convertir? Este es un hombre araña. ¿En cuánto tiempo puede elaborar una piñata? En media hora toda. Esto es el pegamento, que parece igual al atol, muy peligroso, ¿eh? ¿Cuánto cuestan los piñatas aquí en el mercado? 120. Eva, ¿cómo nació la idea de vender piñatas aquí? Por la necesidad. Qué grande el mercado aquí en Comayagua, grande en tamaño y grande en los sueños de cada emprendedor y emprendedora que está queriendo sacar adelante su familia. Estamos en Rancho Sofía, es el rancho más grande de Comayagua con muchos animales y actividades recreativas. Es verdad que Comayagua se distingue por la cantidad de burras. Antes sí. ¿Cómo se llama esa burrita? Dora. Estamos con Sebastián, uno de los asistentes de la finca. Vamos a entrar al rancho. Una yegua de raza cuarto de milla. Cuarto de milla. Se llama Bonita. Es la más bonita de toda la manada. Sí. Este caballo, ¿cómo se llama? Mula, ¿Cuál es la diferencia entre una mula y un caballo? La mula es más fuerte. Vamos a bañarlo entonces. Te alegra, ¿va? Nada más que esta es más fuerte porque esta es una mula Kentucky, Raza de Kentucky, como la Kentucky Fried Chicken, como el KFC. Se ve que aquí hay un área de juego para los niños cuando vienen de familia. ¿Qué será esto? Un trampolín. Vamos a probarlo entonces. ¿Será que puedo dar una vuelta? Ay. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 13. ¿Y cuánto tiempo llevas ayudando aquí? 5 años. ¿Ahora para dónde, Sebastián? Fui al área de los terneros. A ellos se les da pepe, de la ¿Pepe? leche de las vacas. Vamos a ver qué comen las vacas de Comayagua. Comen silo de maíz. Nos vamos a almorzar aquí en el Rancho Sofía. Queso ahumado. Yo no soy mucho para lácteos, pero eso se ve muy rico. Vamos a probarlo. Wow, bien ahumado. Creo que aquí es un lugar muy romántico para pareja. Lástima que venimos con 3 varones. Cóctel de camarón. Muy fresco. Aquí hay de todo. Tacos, carne asada. Muy rico. Está muy picante el chile, está. No me advirtió, va. El plato que va a degustar ahorita es la parrillada. Ay, ay, ay. Vamos a probar la chuleta. Es dulce. Bien curtido. Vamos a probar un chorizo. Estamos con Elder y Elder, quien los encontré comiendo un almuerzo. Vengo de Perú y tengo 5 meses aquí en la misión. Y yo soy de Estados Unidos y tengo 1 año y 17 meses aquí. ¿Qué son estos? Para la pesca, es lo Para la pesca. Usted tira la caña y ahí sale el pescado. Me dice que para robar el corazón de una catracha es con un pescado. Es verdad. El más grande tiene que agarrar. Tenemos una pincha. 1, 2 y 3. Está. Vamos a ver quién pesca primero, Terry o yo. Sentí algo. ¡Ay, me lo comió! Bueno, hicimos un intento. Llevo 2 veces pescando así en Honduras, pero ni un pescado he agarrado. Mala suerte. Bueno, ya que está haciendo un solazo, estamos quemados. Pero vamos a tomar algo para la sequía. Vamos a tomar leche de la finca Sofía. Lo he hecho en otros lugares en Honduras. Vamos a ver si todavía tengo el toque. Ahí está. ¿Tiene nombre este vaca? Muñeca. Mira, he aprendido. Más fresco que eso no existe. Salud. ¿Cuánto cuesta una vaca? Esta anda en 2.000 lempiras porque es una vaca de alta producción, produce 40 litros. Para ordeñar las vacas aquí es gratis, solo tenés que venir a las 1:30 en la tarde, todos los días. Aquí en Rancho Sofía hay hotel también. Una buena vistada tiene. Pero si está la cama aquí de pareja y la ventana está toda abierta. No, está. Ah, se lo cierra. ¿Cuánto cuestan las habitaciones? Le cuesta 3.500 lempiras. Se alojan 4 personas y le incluye lo que es los 4 desayunos y las actividades, la piscina, paseo a caballo, sí, paseo en bicicleta y lo que es el ordeño artesanal. Esta habitación es para 5 personas. El cambio, en verdad, es otra actividad que nosotros aquí en Rancho Sofía hacemos. Sí, vamos a entrar. Las personas que son amantes un poquito más ¿amantes? de la naturaleza. Sí. ¿Son para los amantes o...? ¿Eso es para cuántas personas? Este es para 2 personas. Incluye lo que es la casa de acampar, el colchón inflable. Este le cuesta 800 por persona. Cuenta con una cancha de voleibol, sillas románticas. ¡Cuidado! Se va a caer en el fuego el camarógrafo. ¿Qué tengo que hacer ahora, Sebastián? Pie izquierdo se pone en el estribo. Acá. Se agarra de acá. Esto, ¿cómo se llama esto? Se llama montura. 1, 2 y 3.
Aquí en Rancho Sofía, la gente viene a disfrutar un día en el campo, compartir con los animales, comer en el restaurante, tomar un vino o un café, disfrutar una cita romántica o una tarde con amigos. Y la mejor parte, la entrada es gratis, solo te paga el consumo. Estamos en los aguas termales de Flores Comayagua, Chorros Termales. Hay un hotel, piscina, bar y restaurante. Dentro del corredor turístico de Flores es uno de los que más ha llamado la atención por las aguas termales. Fueron descubiertas por medio de un pozo que hicieron profundo para sacar agua fría. ¿Hace un poco o cuántos años? Hace 7 años. ¿Hay volcanes entonces aquí en Comayagua? Se supone que sí hay volcanes. ¿Con cuántas piscinas cuenta el complejo aquí? Hay 14 piscinas de agua termal, hay 4 piscinas de agua fría. ¿Cómo fue la sensación cuando descubrieron ese agua termal, ese día? ¿Cómo fue? Pues el que me estaba haciendo el pozo ahí me dijo, Rivera, no te sirve para el agua de la casa, porque el agua es termal. Ahora, uno de los aguas termales más grandes de Centroamérica. Qué interesante, ¿eh? Aquí se divide las piscinas en diferentes pilas. Hay 14 pilas, incluyendo las ya más privadas que están al otro lado. Bueno, vamos a entrar a los famosos aguas termales aquí de Comayagua. ¿Qué tal de caliente es el agua, Alex? Viene bien caliente. ¿Puede hervir un huevo? Eso sí, no. Está tibia, está tibia. Ahí sí está caliente. Vamos a ver. ¡Ah, la nalga! ¡Ah! ¡Ah! Sí, es caliente. ¡Qué rico! Es como olor de azufre. Lo popular ahora en Estados Unidos. Se mete primero en agua frío y después caliente. Y se repite cada 10 minutos. Vamos a ver si es verdad que hay muchos beneficios. 1, 2 y 3. Sí, dolió la espalda. Todo aquí es para eventos especiales, bodas, cumpleaños, graduaciones. Y Alex, ¿usted hizo su boda aquí? No me he casado todavía no. ¿Qué dicen de las comayagüenses? Que son bien preciosas, ¿va? ¿La mejor cita donde puede llevarlas? En Chorros Termales. Aquí estamos con un amigo. ¿Cómo le parece? Aquí en el Chorro hay tanto piscina. No, muy bonito, agradable, para pasar en familia. Ya, mi gente, ya está saliendo el agua. Vamos a ver qué tal de caliente. Se siente el humo hasta aquí. Eso sí está caliente. Es más caliente esto que los de Santa Rita. Vamos a meternos full. Bueno, la entrada para adultos es 150 lempiras y para niños de 3 a 9 años 50 lempiras. Todo el día, lunes, jueves hasta las 10, el viernes hasta las 11, sábado hasta las 11 y el domingo hasta las 10. Alex me está retando para que hiciera este tobogán bien loco. ¡Wow! Ahí está la mega piscina que están construyendo allá. ¿No tiene miedo de hacer esto? No. Yo sí. ¿Puede mostrarnos cómo funciona esto? Primero, si le tiene miedo, se agarra de aquí, va. Y ya cuando ya esté por el agua, ya se suelta. Mira. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Santísimo, qué peligro. Eso es vida o muerte, ¿va? Muerte. ¡Muerte! ¡Escogió la muerte! ¡Epa! Bueno, vamos a probarla. Gracias por los consejos, lo hice. Eso. 5, muchas gracias. Alex, ¿cómo se llama ese tobogán? Este tobogán se llama La Serpiente. Santísimo. Hoy sí, vamos a convertirnos en cobras de nuevo. ¿Listo, mi gente? Al tobogán de cobra. 3, 2, 1. No fue tan rápido como que pensaba, pero lo hice. Alex, ¿dónde estamos ahora? Estamos en una nueva estructura que se está haciendo aquí en Chorros Termales, como es la mega piscina que tenemos acá. Voy a ser el primer cliente en meterme en esa piscina nuevo. Vamos a ver cómo es la sensación. El agua, mira, cristalina, parece agua de Roatán. Vamos a probarla. Alex, ¿qué es el plan de lo que está construyendo ahí? Hacer un escenario para grupos musicales, ¿verdad? Por ejemplo, las chicas Roland han venido acá. ¿A bailar punta aquí? Sí, para bailar punta. ¿Cómo se baila la punta en Comayagua? Yo no. ¿Cómo se baila la punta en Comayagua? Los Chorros Termales tienen su propio hotel aquí en la propiedad. Qué rico, ¿va? Estar en las aguas termales todo el día y en la noche cuando ya está cansado, aquí están las habitaciones. Vamos a entrar a una de las habitaciones. ¡Wow! Es como una cabaña. Una cama grandota. En el baño privado también para bañarse. Hay también un tele. Una habitación como esto, ¿cuánto cuesta? Esta habitación es con cama queen. El precio es $1,350 para 1 o 2 personas. Si usted paga la habitación, ya le incluye el costo de lo que es derecho a las piscinas y las aguas termales naturales. ¡Wow! Esa cama sí es grande. Esta habitación le vale 1,500 lempiras para 1 o 2 personas, ¿verdad? Eso es cama king. Esta es cama king diseñada para pareja. Ahí está la carretera.
carretera hacia Tegucigalpa y Comayagua, así que está menos de 1 kilómetro de la carretera, aquí se puede ver. También contamos con servicio de restaurante, tenemos un amplio menú. Vamos a ir a comer. Estamos en el sector del bar aquí. ¿Cuánto valen las cervezas aquí, amigo? 50 la nacional. ¿Los internacionales? 70. Tenemos tragos preparados que serían piñas coladas, margaritas, daiquiris a 125. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de la ciudad de La Paz. Te vamos a dar a probar la mejor bebida que hay en Honduras. Imperial. ¿Te gusta la ver? Vamos a ver. Esto es la cerveza preferida de La Paz. Preferida de La Paz y de Honduras. Ya llegó el mejor momento. Vamos a comer aquí en Chorros Termales. Tenemos camarones, wingers, pescado y huechuco. Vamos con el pescadito. Qué gran pescado me ha dado. Se siente como en el lago, pero un lago muy caliente. Cebollita con asada. Vamos a probar los camarones empanizados. Con razón la gente viene aquí a disfrutar el día, come, después se queda en el hotel. Aquí hay de todo en los Chorros. ¿No wingers? Buena salsa. Otro sabor, vamos a ver cuál sabor es. Barbacoa. Esto es más dulce que el otro. El famoso pollo chuco con la tajadita. Mira. Esto es rico, con mucha salsa. Pero aquí tiene que tener mucho cuidado, porque si come mucho y me quiere relajar y va para atrás, va para la piscina. ¡Sí! Estamos en Ajuterique, uno de los pueblos más pintorescos aquí de Comayagua. Vamos a conocer el pueblo. Mire, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ve! No te creo, eso es Chinfuñama. ¿Quién pintó esto? Ustedes pintaron. Gracias. Wow. Lo hicimos en un día y medio. En un día y medio. Qué talento. No esperen, mi gente, en este pueblo aquí, 15 minutos de Comayagua. Y vamos a ver un mural de mi cara. Está más grande el mural que mí. Estoy sin palabras, mi gente. El proyecto comenzó hace como unos 4 o 5 años para pintar el municipio y ha traído bastante turismo. Nos dimos cuenta de que hay muchos emprendedores que se han beneficiado porque viene gente a fotografiarse con los murales y creo que de una forma indirecta se benefician bastante. Claro que sí. Ajuterique es el lugar más alegre de Honduras. ¿En serio? Tenemos 3 ferias. Antes de los murales no había turismo. No había turismo porque el pueblo se dedicaba a la agricultura. Y las personas que vienen aquí de visita, por ejemplo, hay cafés, hay restaurantes, cosas así. Sí, antes de los murales no había nada. Ajá. Y como a raíz de eso se generó una demanda, hay 3 cafés y hay varios restaurantes. ¿Eso que lleva la niña qué es? Cebolla. ¿Podemos ver la cebolla? ¿Se lo cosechó ahora o están vendiendo? Están vendiendo. ¿A cuánto lo vende? Vale 20 lempiras el mazo de 5 de estas. ¿Eso es, ¿sí? Eso es porque Ajuterique en lengua lenca quiere decir Cerro de las Tortugas. Entonces por eso hay tortugas en el parque. Este es como un parador para sacarse buenas fotos para Instagram. Tiene la bandera de Honduras en las sombrías. Y cuando llueve la gente viene aquí a protegerse. Y ese gran edificio... Esta es la iglesia de Ajuterique. Esta iglesia lo construyeron los españoles. Españoles, sí. Ajuterique era parte de los pueblos de esclavos que tenía la iglesia en Comayagua y ellos contribuyeron a la construcción de la catedral. Y la figura que se mira es del antiguo patrón que era Santiago y ahora se cambió por Exiomo. Cada pueblo tiene su propia alcaldía, alcalde y todo eso. Sí. Pero los perros de Ajuterique son más amigables que los de Comayagua. No sé. ¿Sí? Hola. ¿Lo está comiendo? ¿Peligroso? Mejor. Si te miras la cara. Está bien cicatrizado. Este paseo de los estudiantes, hay instrumentos gigantes, haciendo alusión a los músicos de Ajuterique. ¿Hay mucho músico aquí? Sí, hay 5 agrupaciones musicales. 5, en serio, mira. Es una construcción de madera que luego es cubierta por lodo. Pero hay alguien que vive aquí. Sí, el señor que tocaba antes las campanas. ¿Cuántas personas viven en el pueblo? Ahorita creo que 12.000 habitantes. 12.000, no, es grande. Es grande. Qué lindo el diseño de la casa. Así son las casas aquí en Ajuterique, ¿va? La cocina. Allá el comedor. Sí. ¿Cuántas personas viven en la casa? Solo 2. ¿Solo 2? No, la cocina es gigante. Comen bien, va. Pero vienen los nietos y vienen las nietas. Sí. ¿Será que soy el primer japonés en visitar el...? Yo creo que sí. Estos mangos son de aquí, de... Sí, Dicen que estos son dulces, se ve muy verde. No ha sido, pero sí un poco dulce. Muchas gracias, nos vemos. Estoy viendo que están construyendo aquí. Creo que están aprovechando también que esta calle como que es muy visitada ahora. Aquí atrás de mí es un colegio. ¿Cómo se llama el colegio aquí? Gregorio Consuegra. ¿Tenía una suegra o no? Sí. ¿Usted estudió en ese colegio?
No, mis hijos sí, todos. ¿Ya se graduaron? Sí. ¿Cuál es el sueño que tiene para sus hijos? Que haya trabajo para ellos. Vamos a ver a través de turismo si podemos generar más empleo, más oportunidades. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Comida. ¿Tiene hamburguesa ahorita? ¿Qué es eso 2.0 burger? Lleva 2 carnes, quesillo derretido, pepperoni. Vamos con eso. Aquí estamos con Silvia y dice que nos va a mandar la hamburguesa donde sea. Le va a llamar a Ney y lo va a mandar. Así que aquí todos se conocen. Sí. Es un pueblo chico. Aquí hay un restaurante al aire libre, se siente la brisa de la montaña. Y aquí arriba vamos a ver. Gimnasio. Un hombre, qué grande. Ya no me acuerdo de mí, va. ¿De dónde? A mí me conoció en la Napo. Mira, mi gente, mi amigo de Anapo, es de la policía. ¿Cuál es el horario que lleva aquí en el gimnasio? Empezamos en la mañana de 8 a 10, luego después de 3 a 7 y media. ¿Precio de mensualidad aquí? 500 lempiras. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Bueno, voy a poner las manos aquí, voy a levantarla para arriba. ¿Cuánto? Dele, vamos. 2, vamos. Esa pesa más aquí en la joterique. Una más. Última. Ok, gracias. Pesa. ¿Has hecho murales en Comayagua también? Sí, de hecho el mural grandote que está en Paseo de la Alameda es de nosotros también. ¿En serio? ¿Ustedes hicieron eso? Estamos en un mes. En ese mural pintaste muchos personajes, incluso la de Cecia Sáenz. Sí. ¿Tú eres quien pintó eso? Es correcto, nosotros la queremos mucho. Creo que Cecia representa a todos esos artistas de tierra adentro. ¿Cómo se sintió su corazón cuando ella ganó y mostró al pueblo hondureño que aquí sí hay talento? Demasiado genial, creo que era eso mismo, de que en Honduras sí se pueden hacer las cosas y sí podemos romperla aquí y fuera de Honduras. Gran trabajo. ¿Qué tenemos aquí, Ney? Aquí tenemos uno de los mejores cafés de Ajuterique. ¿En serio? Café que se produce aquí en el Playón. Una linda tarde aquí en el pueblo de Ajuterique con un café de Café El Gallo americano cosechado aquí en Comayagua. Así es la vida aquí en los pueblos, muy tranquilo. Aquí también se pone el pan dentro del café. Sí, va. Esa técnica es igual en la ciudad o en los pueblos. Qué delicia. Ney nos está llevando a un lugar súper secreto. Súper secreto. Esta es mi casa. Aquí estamos en la casa de Ney y no me sorprende porque está lleno de arte. Sí, de hecho mi abuela me regañaba desde niño porque pasaba pintando. Ahora te felicitan. Ahora sí me felicitan, pero antes no. Leña para la cena, ¿eh? Y siempre una hamaca. Vamos a ver la hamburguesa de Restaurante Miret. Santísimo. Qué montón de queso, mira. Esto es una hamburguesa ajuteriqueña. Primero, la papita, la salsita. Rica la salsa. Mira, mi gente, esto es una hamburguesa y creo una pizza al mismo tiempo. No sé si es triple, vamos a averiguar. Ya se derritió por completo el pan. Tengo que acercar la cara al plato, no la hamburguesa a la cara. Ajuterique, un pueblo pequeño con hamburguesas enormes. Muy rico. Creo que tiene pollo frito también, qué loco. Ya comí la triple hamburguesa. Gran tarde pasamos aquí en el pueblo de Ajuterique. Aquí tengo que volver un día cuando no esté grabando. Bueno, vamos a firmar el mural. Nunca he hecho esto. Solo es una vez. Dios mío, qué difícil. Ahí está, no está malo, ¿ah? Bueno, mi gente, muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.